Honduras, país ubicado en América Central y cuyas costas son bañadas tanto por el Mar Caribe como del Océano Pacífico. Fue en el pasado una de las zonas donde se desarrolló la gran cultura maya y donde cada año ocurre uno de los fenómenos más extraños de la naturaleza, la lluvia de peces. En este país de islas paradisíacas, bellos arrecifes y gran fauna silvestre, existen casos relacionados con el fenómeno OVNI que sorprenden por su extrañeza y variedad. No es montaje, me dicen, y acá me escribe otra persona, confirmo. Me escribe otra persona. Entonces nos están confirmando sí, los televidentes. Cecia, me escribe otra persona. Sí, Cecia, ese día así se puso el cielo. El cielo. En la toma de los soldados de repente se ve esto que pasa. En cámara lenta se puede apreciar un poquito mejor. Pasa un objeto. ¿Quién sabe qué es? En el episodio de hoy veremos desde el misterio del llamado Dios Mono, protector de la Ciudad Blanca, hasta el asesinato de personas debido al ataque de una de las criaturas más famosas de la criptozoología mundial, el chupacabras. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Honduras. Número 1. La Ciudad Blanca. Alrededor del mundo se comparten historias antiguas que narran la existencia de míticas y magníficas ciudades que maravillan a aquel que las visita, ya sea por su extensión, lujo o el desarrollo de sus habitantes. Por diversos motivos, estas ciudades desaparecieron del mundo sin dejar rastro y hoy en día sus nombres pertenecen más al mito y a la leyenda que al estudio histórico y arqueológico. Ciudades como la Atlántida, sumergida en el océano debido a un gran cataclismo. La isla Lion Ness, donde se construyó el reino de Camelot, del rey Arturo. O El Dorado, ciudad hecha de oro que estaría perdida en los bosques amazónicos. Son algunos ejemplos de estos tesoros que algunos arqueólogos y exploradores aún se empeñan en descubrir. En Honduras se cree que en una zona inhóspita en mitad de la selva, conocida hoy con el nombre de Mosquitía, existió hace miles de años una gran metrópolis llamada Ciudad Blanca, cuyas construcciones, riqueza y belleza superaba a cualquier otra ciudad vista o imaginada por los pueblos nativos de esas zonas. Según las historias contadas por los indios Pech, originarios de este lugar, esta urbe estaba rodeada por gigantescas columnas, murallas y edificios de piedra blanca que fueron levantadas y construidas por los antiguos dioses de la región. Desde la llegada de los españoles a estas tierras, se realizaron diversas exploraciones para encontrar la Ciudad Blanca. Una de las más conocidas fue la del explorador y periodista estadounidense Theodore Moore, quien en 1939 aseguró haber hallado varios restos de esta urbe, como una gran pirámide que estaba coronada con la figura de una imponente estatua de un mono, que, según Moore, era similar a las representaciones del dios mono hinduista, Hanuman. Debido a esta figura, bautizó el lugar como la Ciudad del Mono Dios. Al regresar de la exploración, publicó un libro titulado La Ciudad del Mono Dios. Sin embargo, no pudo volver a la ciudad debido a que falleció de manera repentina en 1954. No obstante, hasta la fecha, aún no había pruebas concretas sobre la existencia de este reino. No fue sino hasta el año 2009, cuando el arqueólogo Christopher Bigley y el periodista Christopher Stewart decidieron retomar el camino iniciado por Moore y se dieron la tarea de descubrir la mítica ciudadela. El gran hallazgo ocurrió cuando ambos sobrevolaban con un Cessna varias zonas de la Mosquitía, llevando a bordo un equipo tecnológico llamado LIDAR, que permite crear imágenes en tercera dimensión del terreno, incluso si éste se encontraba debajo de una gran vegetación. Con este instrumento, lograron descubrir las formas de posibles estructuras creadas por el hombre como pirámides,
edificios o plazas. La noticia, como es lógico, dio la vuelta al mundo y pronto se hicieron los preparativos para verificar en tierra lo que habían visto desde el cielo. Gracias al apoyo económico del gobierno de Honduras y la organización National Geographic, y luego de realizar varios estudios para encontrar la ruta más rápida y segura para tener acceso al lugar, se realizó una expedición en febrero de 2015 que encontró las edificaciones que habían observado años antes en las imágenes de LIDAR, además de unas 70 piezas arqueológicas, entre ellas esculturas con la representación del hombre jaguar, que tendrían una antigüedad del año 1000 y 1500 de nuestra era. La ubicación de dónde se encuentra realmente esta ciudad mítica a día de hoy sigue siendo un misterio, se mantiene en secreto, pero esto tiene un porqué. Se guarda con tanto recelo la ubicación exacta de ese lugar para de esta forma evitar saqueos y también para poder proteger a los animales y a las plantas que se encuentran en ese lugar. Sin embargo, lo que más intriga a los arqueólogos es qué civilización la construyó, debido a que la Ciudad Blanca no fue construida por otras culturas de la zona como los mayas, aztecas ni olmecas, pueblos que tenían la capacidad para realizar este tipo de estructuras, sino que se trataría de una civilización perdida, sumamente desarrollada y que probablemente tuvo algún tipo de contacto con estas otras culturas. Otro enigma es por qué abandonaron de pronto tan majestuosa ciudad y ¿a dónde fueron? ¿Qué catástrofe o qué ocurrió en ese lugar para que las personas desaparecieran de esa ciudad? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué se fueron? Pues bien, para todas estas preguntas hay una hipótesis que sería la más aceptada y es la que barajan los investigadores de este lugar. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que las enfermedades traídas a Centroáfrica por los colonizadores europeos fueron las responsables o 1. de exterminar a las personas que vivían en ese lugar o 2. de obligarles a abandonar la zona, y todo esto ocurrió hace alrededor de unos 6 siglos. Los indios Pech cuentan que la ciudad fue abandonada debido a un conjuro que realizó un indio muy poderoso, debido a que los dioses que la construyeron eran seres perversos. Desde entonces, consideran que tanto la zona como la Ciudad Blanca están malditos y que toda persona que ingrese a este lugar atraerá la desgracia y la mala suerte para su vida. Número 2. Tzitzimité, ¿el dios mono? Si lo contado por el periodista Theodore Mord en su libro La ciudad del mono, Dios, es cierto, queda preguntarse quién era este dios mono. Al parecer, ¿era tan venerado por estos grandes constructores? ¿Cuán importante puede ser su figura como para ser mostrado en lo más alto de sus grandes e imponentes edificios? Quizá la respuesta la podemos encontrar en los relatos y tradiciones más antiguas de Honduras. En este país, los lugareños creen en la existencia de Tzitzimité, una mezcla de hombre y simio, cuyo nombre deriva de la lengua náhuatl y quiere decir adivino, y que ha sido visto durante siglos en toda la región de América Central y México. Los testigos lo han descrito como una criatura más grande que el hombre promedio, de cuerpo fuerte y musculoso como el de un gorila, y con un pelaje negro, largo y duro que puede llegar hasta el suelo. Su rostro sería muy parecido al del ser humano, pero sus ojos son más grandes. Además de esto, posee una característica que lo diferencia mucho de otros críptidos similares, y es que el Tzitzimité solo tiene 4 dedos, careciendo del dedo pulgar. También se cree que esta bestia habita en las cuevas de las montañas más altas de la selva hondureña y que solo sale en la noche para recolectar su alimento, principalmente una gran variedad de plantas, frutas, cangrejos y caracoles. También se dice que es capaz de atacar de manera violenta a personas perdidas en el camino y de secuestrar mujeres y niños. Los primeros avistamientos registrados de esta criatura datan de 1898,
cuando el cazador Edward Jonathan Hoyt aseguró haber disparado a una criatura de gran tamaño, parecida a un simio en Honduras. Sin embargo, uno de los más importantes fue el relato del periodista británico Harold T. Wilkins, quien aseguró que un miembro de una expedición realizada en este país fue atacado y despedazado por un animal parecido a un simio. En ese entonces, los pobladores del lugar solían llamarlo Devil o el diablo del bosque. No se sabe desde cuándo se conoce la existencia de este ser. Sin embargo, un dato curioso dice que cuando se excavó a finales del siglo XIX, el yacimiento arqueológico maya Xunantunich, ubicado en el territorio que hoy pertenece al distrito de Cayo, en Belice, se halló una escultura de un gran simio de ojos grandes, que algunos creen se trataría de Tsisimité. Es más, algunas leyendas hondureñas señalan que un gran simio era justamente el guardián de la gran ciudad blanca. Algunos creen que es por eso que los pobladores de este lugar lo adoraron como si fuera un dios. ¿Es posible que haya existido una criatura con este tipo de características en la espesa selva de Honduras? ¿Hay acaso algún tipo de conexión entre el Tsisimité y el dios mono de la mítica ciudad o es pura coincidencia? Número 3. Los astronautas de Copán. Otro lugar enigmático de la selva hondureña es la gran ciudad maya de Copán. Construida en el siglo V en el lado occidental de este país, muy cerca de la frontera con Guatemala, fue una importante urbe en la región mesoamericana, en donde se construyeron una serie de edificios ceremoniales como pirámides, templos de piedra, plazas, palacios, estelas e incluso un campo para la realización del juego de pelota que se practicaba en esta cultura. Sin embargo, uno de los restos arqueológicos más resaltantes del lugar es una escalera construida sobre una estructura piramidal de 30 metros de altura y que consiste en 63 escalones de piedra, adornados cada uno de ellos con 2.200 jeroglíficos que cuentan la historia de Copán y de los 16 reyes que tuvo esta ciudad. Según los especialistas, la escalinata tendría un significado cósmico y se utilizaba para efectuar ceremonias entre los dioses del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Otra de las estructuras que llaman la atención de los visitantes es el llamado Templo Rosalila, que se encuentra ubicado dentro del llamado Templo 16 y que fue construido en el año 517 después de Cristo y está localizado entre la Plaza Oriental y la Plaza Occidental. Rosalila es un templo que tiene aproximadamente unos 1400 años. La cultura maya tenía esa costumbre, nuestros antepasados, de enterrar las estructuras, pero normalmente demolían parte de esta. Era como un sacrificio. En el caso de Rosalila, por algo muy especial, no la demolieron, no le tocaron nada. Más bien lo que hicieron fue embalsamarla, la cubrieron con una fina capa de estuco y de esa manera preservaron el 95% de la estructura y todos sus bellos colores, todos sus detalles. En este lugar se pueden ver figuras que representan los rostros de los ancestros de la población de Copán, que según creyentes de las teorías de los alienígenas ancestrales, hacen recordar a los cascos de astronautas e incluso parece tener un equipo de respiración colocado sobre la boca. Lejos de lo que se cree, existen en muchas partes del mundo grabados, esculturas y estatuas de culturas y civilizaciones antiguas en donde se muestran a seres con forma humana vistiendo estos extraños cascos, cubriendo sus cabezas. Una de las representaciones más antiguas la tenemos en Italia, en el valle de Val Camonica, en donde se encuentra un conjunto de arte rupestre que habría sido trazado en el año 1000 a.C. y en donde puede verse la figura de seres humanoides llevando en sus manos unas especies de herramientas y sobre la cabeza unos cascos que parecen proyectar algún tipo de luz.
Curiosamente, estos petroglifos han sido bautizados como los astronautas. Otro caso emblemático justamente se presenta dentro de la propia cultura maya, con una lápida encontrada en el Templo de las Inscripciones en la ciudad de Palenque, en donde está representado un gobernante de este reino mesoamericano llamado Pacal, dentro de lo que para algunos consideran es una nave espacial. En la imagen podemos ver detalles como pedales, palancas, un aparato que le ayuda a respirar e incluso puede verse una especie de fuego saliendo de la base de la supuesta nave. Esta imagen es conocida popularmente con el nombre del astronauta de Palenque. Los creyentes de las teorías de los alienígenas ancestrales creen que estas representaciones hablarían de la presencia de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra y tuvieron contacto directo con antiguas civilizaciones o tribus primitivas en varias regiones de nuestro planeta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Número 4. El apagón de 1978. Dentro de la historia de casos relacionados con el fenómeno OVNI, uno de los elementos más llamativos es la relación que existe entre la aparición de estas naves u objetos no identificados con los cortes e interrupciones del sistema de energía eléctrica en las ciudades. Uno de los casos más interesantes sobre este tema ocurrió en Honduras. En el libro La Granja Humana, el sacerdote y ufólogo Salvador Freixedo se da cuenta de los dos grandes apagones que hubo en este país el 14 y 27 de octubre de 1978 y que estarían vinculados con la presencia de ovnis en la región. El día 14 el apagón se produjo a las 6:10 de la noche y afectó a casi todo el territorio de ese país. Pocos minutos antes que ocurriera el hecho, Rogelio Bercián, un joven que se encontraba en el cerro El Picacho, en la ciudad de Tegucigalpa, revisando su automóvil, vio un extraño objeto con la forma de un boomerang o ala delta, de unos 25 metros, que se desplazaba a gran velocidad y realizaba maniobras difíciles de hacer para cualquier aeronave. Cuenta que cuando el ovni se acercaba al aeropuerto de Tocontín, se produjo el apagón. Lo curioso es que el testigo pudo ver cómo el ovni alzó vuelo nuevamente y tenía detrás de él una especie de cola luminosa. Luego, la nave se perdió en el cielo nocturno. Como Bercián, muchos otros testigos afirmaron haber visto objetos voladores, estrellas que se movían de forma misteriosa y bolas de color naranja surcando los cielos. Es más, un día después del apagón, también hubo testimonios de gente que aseguró haber visto una flotilla de ovnis sobrevolando la capital. Según las autoridades, este apagón se produjo debido a una falla eléctrica de El Cañaveral, ubicada en la región de Cortés. Sin embargo, los técnicos del lugar señalaron que la falla ocurrió luego de ver un gran resplandor en el área. Hechos similares ocurrieron el 27, cerca de las 6 de la tarde. Un grupo de alumnas de un instituto de la ciudad de Choluteca vieron un gran destello que salía de una nube muy grande que, según ellas, medía unos 100 metros de longitud. Grande fue su sorpresa cuando las jóvenes pudieron ver que aquello no se trataba de una nube, sino de un objeto, que tenía una especie de ventanas alrededor y que además estaba rodeado de un vapor que parecía salir de la misma nave. El ovni estuvo 10 minutos detenido en el lugar y luego se movió hasta desvanecerse. Pocos minutos después se produjo el apagón. El guardia de un edificio llamado Rosendo Ponce dijo que cuando se fue la luz, salió a la calle y vio una gran luz de unos 2 metros que se desplazaba sobre los cables del tendido eléctrico, emitiendo un sonido como de silbido. Otro testigo, en este caso un taxista, vio en esas horas una nave que describió como una especie de pulpo, que tenía tentáculos que se movían en el aire y giraban. Ese día se registraron cientos de avistamientos de este tipo, de extraños objetos voladores o merodeando las zonas afectadas por el apagón. Alrededor del mundo conocemos muchos casos de grandes apagones que se han vinculado con la presencia del fenómeno OVNI,
Tenemos, por ejemplo, el gran apagón de la ciudad de Nueva York del 9 de noviembre de 1965 o el ocurrido el 10 de noviembre del 2009 en los países de Paraguay y Brasil, que provocó que cerca del 90% del territorio paraguayo y un 40% del brasileño quedaran completamente a oscuras. En esos casos, los testigos aseguraron haber visto extrañas luces o bolas de fuego volando durante esas noches. El caso del gran apagón en Paraguay lo tratamos en esta serie dedicada a este país sudamericano, así que te invitamos a ver este episodio. ¿Cuál crees que sea la relación entre los ovnis y los cortes de energía eléctrica? ¿Crees que acaso estas naves necesitan este tipo de energía para poder desplazarse? Número 5. Mini oleada ovni de 2017. El avistamiento masivo de ovnis no es inusual en este país. En el 2017, Honduras vivió una pequeña oleada ovni que llamó la atención tanto de la población como de los medios de comunicación. En octubre de ese año, un hombre de 62 años, identificado con el nombre de Daniel, aseguró haber visto hasta 2 objetos voladores no identificados en la aldea de Las Aguas, en el municipio de Olanchito. Era la 1 de la tarde cuando vio pasar una nave volando sobre las minas de la zona y luego apareció otra, desplazándose en una dirección distinta. Según el testimonio de Daniel, los ovnis eran redondos, con 2 turbinas en cada lado, pero no presentaban cola ni alas. Además, sostuvo que eran de gran tamaño. Otro avistamiento que se volvió viral en las redes sociales ocurrió en noviembre de ese 2017, cuando un conductor que circulaba por una calle del centro de la ciudad de San Pedro Sula, en la región de Cortés, observó un objeto volador no identificado sobrevolando una de las avenidas principales del lugar. El testigo tomó su teléfono celular y comenzó a seguir la esfera luminosa. En la grabación se ve cómo esta luz aparece y desaparece de la vista del conductor. Lo curioso es que los demás conductores no parecen percatarse de la presencia del fenómeno, hecho que hizo sospechar a muchos de que el video podría tratarse de algún tipo de edición o si el testigo confundió el objeto con algún tipo de fenómeno natural. A primera vista, uno podría pensar que se trata del mismísimo sol entre las nubes, pero una mirada más precisa nos advierte que existen 2 focos de luz. Una de un tamaño mayor que no entra en el plano, pero que sin embargo deja ver su resplandor, y luego el objeto, que una mirada más atenta nos advertirá que tiene una forma discoidal. Esto descarta que se trate de un halo, que es un fenómeno óptico que se produce cuando una luz intensa impacta contra la óptica y deja ver ese flare lens, esas pequeñas bolitas circulares luminosas que no dejan de ser reflejos derivados del CCD y concretamente de la fuente de luz suprema. Otro hecho similar ocurrió en la capital, Tegucigalpa, cuando a las 6 de la mañana del mes de junio, una testigo identificada como Sandra vio un objeto luminoso de color verde en el cielo de la ciudad. De inmediato, tomó su teléfono y realizó 3 fotografías del ovni. En las 2 primeras, solo se notó un punto luminoso entre las nubes, pero en la tercera fotografía, el objeto aumentó su luminosidad y pudo ser fotografiado de manera clara. Esta no es la primera vez que se toma una fotografía de un ovni en la capital hondureña. Un año después, en el 2018, 2 amigos realizaron distintas fotografías de un paisaje campestre, cuando, sin saberlo, lograron capturar la presencia de un objeto extraño en el cielo. Ellos afirman que en el momento de realizar las tomas no vieron ni escucharon el paso de ninguna aeronave por la zona. Ese 2017 se dieron otros avistamientos en distintas partes del país. Algunos de ellos fueron identificados como el paso de meteoritos, reflejos de luz o el paso de aves. Sin embargo, hubo otros que no pudieron ser explicados. Número 6. ¿Aterrizaje en Copán? Si ver un ovni en el cielo resulta extraordinario,
Lo es aún más el ser testigos del aterrizaje de una de estas naves. El siguiente es el testimonio del profesor Luis Chávez, que aseguró en un reportaje en el canal ATN de Honduras haber visto el descenso de un objeto luminoso no identificado. El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 1976 en la localidad de Santa Rosa de Copán. El maestro Chávez se encontraba junto con otros 3 testigos en el parque central de la ciudad, ubicado frente a la catedral, cuando de pronto, a eso de las 7:30 de la noche, hubo un apagón general en la localidad. Lo interesante es que unos segundos después apareció en el cielo una luz muy potente. Como cuando el sol sale en su máximo esplendor al mediodía y los carros se quedaron como desactivados y luego pues todo el mundo se quedó sorprendido de ver la intensidad de luz que se alumbraron las montañas, los cerros y todo. En un principio, los testigos creyeron que se trataba de un fenómeno atmosférico o el paso de un cometa. Sin embargo, debido a la potencia de la luz, descartaron esa posibilidad. Según Chávez, gracias a una serie de informaciones que pudo obtener tiempo después, concluyó que el responsable de aquella luminosidad sería un ovni que habría aterrizado a unos 700 metros de la comunidad de Trincheras, que pertenece al mismo municipio de Santa Rosa de Copán. El profesor aseguró haber visitado la zona donde supuestamente aterrizó el ovni. Allí encontró un área quemada, producto de la energía radiactiva del ovni, con una dimensión de 40 metros de diámetro. Los casos de aterrizajes de ovnis son muy extraños. Sin embargo, gracias al testimonio de las personas que han sido testigos de estos hechos, los investigadores creen que una de las razones principales del por qué se dan estos descensos incluirían la búsqueda o recopilación de muestras, ya sea de minerales, vegetación e incluso de animales que habitan en nuestro planeta, o también por algún tipo de avería o problema que puedan tener las naves. Chávez afirma que además del grupo, muchas otras personas de esa localidad y de pueblos vecinos pudieron presenciar el gran resplandor que apareció esa noche. Fue un fenómeno que no solamente nosotros 4, no solamente Manfredo Aguilar, José Luis García, Elio Martínez, sino centenares y miles de personas en Santa Rosa, en Dulce Nombre, en toda el área, incluso en todo Centroamérica, Panamá y México, se observó la intensidad de luz que se produjo. En ese momento se asoció más a la caída de un meteoro, ¿verdad? Porque los meteoros al entrar a la atmósfera, por intercambio de gases toman fuego, ¿verdad? Y se desintegran, ¿verdad? Pero no fue así, porque las características del descenso del ovni fue totalmente diferente, ¿verdad? Porque fuimos a ver el área donde cayó, donde cayó la máquina. Si bien el testigo afirma que no pudo ver con claridad la forma que tenía el objeto debido a la intensidad de la luz, está convencido que se trató de una nave fuera de este mundo. Otro hecho singular ocurrió el 20 de noviembre de 2015, cuando los pobladores de la localidad de Victoria, en el departamento de Lloro, encontraron una extensa área de un zarzal completamente aplastado, como si algún objeto o nave se hubiera posado sobre él. Lo curioso es que los vecinos no escucharon ningún tipo de ruido ni vieron ninguna aeronave volar por la zona. Otro dato curioso es que, según los testigos, los teléfonos celulares dejaron de funcionar en el lugar. Victoria Lloro, donde se dio algo, no sabemos si natural o fuera de lo normal, donde una plantación de sorgo se dobló y hizo una figura. No sabemos si fueron extraterrestres o qué pasó aquí. Según el testimonio del propietario de la parcela donde se produjo el fenómeno, Jorge Cruz, el hecho se habría repetido días después sobre su campo, con similares características. Él no se explica qué pudo causar esta extraña formación. Se ha visto es que pues, es algo raro, como hemos visto desde un principio, pues porque nadie ve nada, nadie escucha nada, y entonces lo raro es que no hay vientos.
Eso es lo que nos preguntamos, no hay vientos y el maicillo es una planta que es bastante fuerte. Ya una vez cuando ha sido bien soportada en la tierra, no es cualquier viento que la deja como estamos viendo aquí en este día. ¿Qué pudo provocar este hecho en Yoro? ¿Es posible que puedan ser las huellas del aterrizaje de una nave extraterrestre? Número 7. Dentro de una nave extraterrestre. Ahora bien, imagina que no solo puedes presenciar el aterrizaje de una de estas naves extraterrestres, sino que además puedes ingresar y viajar por el universo en una de ellas. Esto le pasó a un testigo cuando tenía 15 años de edad. Él cuenta que el 5 de noviembre de 1965, alrededor de las 4 de la tarde, estaba trabajando en una plantación de sus padres, ubicada en el municipio de Nakaome, cuando se detuvo para descansar por unos momentos. Entonces vio en el cielo una nave con forma ovalada que emitía luces de varios colores, que descendió muy cerca de donde él se encontraba. Cuenta que el objeto producía un ruido como electrónico. El joven se quedó allí observando lo que estaba pasando, cuando de pronto se abrió una puerta de la nave y de ella salió un hombre pequeño que vestía un traje de colores azul, rojo y blanco. El ser miró alrededor y luego sacó de su bolsillo un objeto que colocó en el suelo por unos 30 segundos. Fue entonces que el humanoide vio al testigo y, para sorpresa del muchacho, la extraña criatura le hizo un gesto con la mano para que se acercara e ingresara a su nave. El joven se acercó y subió la pequeña escalinata que lo llevó al interior del ovni. Allí se topó con dos seres más que estaban sentados frente a una máquina parecida a una computadora. Ellos, al ver al invitado, lo saludaron cruzando las manos sobre el pecho e inclinándose ligeramente. Luego el testigo vio en otra parte de la nave una especie de vitrina donde se guardaban varias muestras de cosas obtenidas en nuestro planeta. Después de un tiempo, el muchacho bajó de la nave y los seres extraterrestres se marcharon. Otro caso de encuentro cercano con naves alienígenas y sus ocupantes le ocurrió al contactado hondureño Teodoro Paz, cuando solo tenía 6 años de edad. Cuenta que su primer contacto con seres de otros mundos sucedió en una zona rural del departamento de Santa Bárbara. Narra que en ese momento ellos le mostraron una hoja que tenía escritas unas letras que él no pudo descifrar, aunque tiempo después supo que se trataba de el alfabeto hebreo. También le dieron una serie de informaciones vinculadas a los lugares de Honduras donde estos alienígenas suelen contactarse con seres humanos. A partir de ese momento, asegura que el contacto se mantuvo y comenzaron a brindarle más información. Cuenta que a los 18 años le mostraron su nave y a partir de los 20 pudo viajar a otros planetas como Venus. Que estos seres son seres de luz. No son autómatas, no son robots, no son androides, no son máquinas. Son seres perfectos, son seres humanos, de carne y hueso. Claro, con un cuerpo atlético, ¿verdad? Musculoso, con sus trajes. Es rara la humanidad extraterrestre, por ejemplo, que no sean blancos. Por lo general todos son blancos, son así, ojos azules, penetrantes, cabello dorado, cabello blanco. Aunque hay unas civilizaciones que son trigueños, por decirlo así, como negritos, la piel, pero son contados, ¿verdad? 1, 2, 3 humanidades. Entonces los que desde el principio estaban conmigo eran Flan y Coradí, 2 extraterrestres venusinos. El testigo cuenta también que el último contacto importante lo tuvo en el 2016 en San Pedro Sula, cuando una nave se ubicó en una cumbre de una montaña y le enviaron un mensaje telepático sobre los cambios políticos que habría en los Estados Unidos. Con los años, Teodoro se interesó en el estudio de los fenómenos paranormales, la práctica del exorcismo, la neuropatía y la sanación energética. Número 8. Extraterrestres en reality show.
Los programas de reality o reality shows son conocidos en todo el mundo por exponer a los concursantes a situaciones de la vida cotidiana o condiciones extremas, para que los espectadores puedan ver sus reacciones e interacciones frente a las cámaras. Sin embargo, hay veces en que la realidad supera la ficción y los participantes viven experiencias que van más allá de lo habitual y se adentran en el campo de lo desconocido. Esto les pasó a los integrantes del programa Supervivientes, un show en el que un grupo de personas trata de sobrevivir en lugares inhóspitos o aislados alrededor del mundo. En su edición del 2020, el reality se desarrolló en una de las islas de los Cayos Cochinos, en Honduras. Una noche, pocos días después de cumplir un mes viviendo en ese lugar, un grupo de participantes se encontraban en la orilla de la playa viendo las estrellas, cuando uno de ellos notó una luz muy brillante, moviéndose a gran velocidad. En un momento creyeron que podría tratarse de un avión o un satélite. Sin embargo, esto fue descartado por el rápido movimiento de aquella extraña luz. Al oír el alboroto de los testigos, los otros miembros del concurso se acercaron al lugar y compartieron también otros avistamientos que habían tenido en la isla. Uno de ellos dijo que vio una ráfaga de luz que también se movió a una gran velocidad y que no tenía dudas de que se trataba de un objeto volador no identificado. Años más tarde, en el 2023, el reality italiano Isla de los Famosos, que tiene un formato similar al programa antes mencionado y que se desarrolló también en Honduras, los participantes aseguraron haber visto presencias extrañas en el cielo de este país. La actriz Natalie Caldonaso, además de ser testigo de varias luces que volaban de forma inusual, pudo apreciar un fenómeno extraño que no supo cómo explicar. Caldonaso asegura que una mañana, cuando el sol era visible en la isla, el cielo de pronto se oscureció y luego apareció en la arena una especie de escritura muy brillante. Ella asegura que no sabe qué palabra se escribió porque la aparición duró pocos segundos. Si bien algunos televidentes creyeron que estos avistamientos ocurrieron por el calor extremo del lugar, o la falta de comida y agua, o tal vez al estrés que suelen padecer estos participantes de este tipo de programas, lo cierto es que estos lugares cerca del mar, como islas o playas, son propicios para el avistamiento de ovnis, y algunos creen que se debe a que estas naves tienen sus bases debajo de los mares. Sera della tempesta, era tardissimo. Sì, ma vedi prima di piovere. che lavano su... Non hai capito, io a un certo punto... vedi che l'hai vista anche lei? No, ma ragazzi, io ho visto una scritta sulla sabbia, tan, che poi è sparita. Ma no, mi fai paura. Stavo così. pensando agli io UFO, salto. giuro, l'ho raccontata anche a Chris. Io stavo Pieno di pensando UFO, agli lo sappiamo, UFO, però. in quel momento il cielo era tutto stellato, diventa nero e una scritta sulla sabbia di pochi secondi, io ve lo giuro. Una scritta di luce? Lamentablemente, las cámaras del programa Superviviente, como el de la Isla de los Famosos, no lograron captar el momento en que ocurrieron los fenómenos vistos por los participantes, quedándonos la duda de qué fue exactamente lo que vieron los concursantes de estos reality shows. Número 9. Los Cipes. Dentro del catálogo de criaturas extrañas con las que muchas personas aseguran haberse topado, existe un grupo cuyo aspecto y características puede clasificarse dentro de los llamados seres elementales, como pueden ser los duendes o las hadas, y a la vez pertenecer a la larga lista de seres humanoides provenientes de otros planetas. Este parece ser el caso de los Cipes, seres pequeños del tamaño de un niño, de piel negra, muy velludos, que se presentan desnudos y que tienen una barba larga que puede llegar hasta las rodillas. Estos seres suelen aparecer en lugares donde se cultiva el maíz, pues se alimentan de las cenizas de estos cultivos, aunque también se sabe que comen fruta y animales. En el libro Las luces de la muerte, del investigador brasileño Pablo Villarrubia, se narra la historia de José Martínez, quien vio a una de estas criaturas cuando tenía 13 años de edad, en las montañas de San Francisco de la Paz, ubicado en el departamento de Olancho.
cuenta que los vio en grupo y al hacerlo un miedo se apoderó de él, que no le quedó más remedio que correr porque, según se cuenta, suelen enojarse cuando se los mira y reaccionan de mala manera, atacando y golpeando a veces con mazos o garrotes a las personas con las que se cruzan. Se dice que hay personas que han muerto por los ataques de los cipes. Martínez comenta que si bien estos seres son de baja estatura, son muy fuertes y aguerridos, incluso son capaces de matar perros bravos de caza o guardianes. La imagen de los cipes nos pueden recordar mucho a la de los duendes, sobre todo los que se ven en Sudamérica, como pueden ser el chuyachaki o el muqui en los Andes sudamericanos, o el pombero de Paraguay, que también es descrito con piel muy negra. Sin embargo, hay investigadores que creen que existe algún tipo de vínculo entre estos seres y la presencia del fenómeno ovni en nuestro planeta. En el mismo libro, Pablo Villarrubia menciona que los cipes le recuerdan mucho a las criaturas de la ciudad de Petare, en Venezuela, y el caso de los amigos Gustavo González de León y José Ponce, que una madrugada del 24 de noviembre de 1954 iban en un camión por la carretera cuando se toparon con una esfera luminosa de 3 metros de diámetro. González bajó del vehículo para ver con mayor detalle a aquel objeto, pero de pronto se encontró con un pequeño ser, de cuerpo robusto y velludo, que vestía solo un taparrabos y que además era muy fuerte. En un momento dado, el ser lo atacó de manera violenta, lanzándolo con un solo empujón a 4 metros de distancia. González intentó defenderse sacando un cuchillo que llevaba consigo e intentó apuñalar a la criatura, pero el arma no le hizo ningún daño. Esta criatura y otros seres similares subieron a la esfera y desaparecieron. ¿Es posible que los duendes sean en realidad también criaturas extraterrestres? Número 10. Chupacabras asesino. Otra criatura cuya existencia se encuentra en el límite de la criptozoología y el fenómeno ovni es el chupacabras, legendaria bestia que por lo general es descrita como un animal salvaje, de aspecto de perro, aunque de mayor tamaño, con la piel cubierta de escamas y unos ojos rojos que brillan en la oscuridad. Sin embargo, su característica principal es que suele matar al ganado y animales de granja devorando sus órganos internos y absorbiendo toda la sangre en sus cuerpos dejándolos secos por dentro. Esta criatura ha sido vista principalmente en las islas del Caribe, en Norteamérica, en países como Argentina y Chile, en Sudamérica y también en el centro del continente americano, como es el caso de Honduras. Una de las últimas noticias que se tuvo sobre la aparición de esta criatura en este país ocurrió en el 2019, produciendo el pánico en varias localidades debido a que esta vez el chupacabras no solo provocó la muerte de vacas, ovejas, cabras y animales de corral, sino también se cree que atacó y mató a seres humanos. Uno de estos casos se produjo el 13 de febrero de ese año, cuando un campesino de nombre Tulio fue encontrado muerto con una marca de mordisco en su talón en un campo de la localidad de El Naranjo, en Ciguatepeque, del departamento de Comayagua. Lo extraño es que la persona no tenía ni una sola gota de sangre en su cuerpo. Ya que estaba descansando ese. ¿Andaba trabajando? Andaba trabajando y entonces se acostó allí. Como a los segundos a acostarse, va que está cansado de descansar, una siesta. ¿En la sombra? Sí, en la sombra. ¿Y ahí llegó el animal? Y él se durmió, así, cuando acordó así, lo hallaron muertos. El hombre habría muerto en el lugar y al parecer no habría mostrado resistencia. Al lado del cadáver se encontró un gran agujero en la tierra, lo que hizo sospechar a los locales que fue por donde salió el chupacabras para atacar al campesino. Días después, en marzo, ocurrió un caso similar cuando un joven conocido con el nombre de Giovanni, de la comunidad de Yamaranguila, del departamento de Intibucá, fue encontrado muerto en una hondona que según los lugareños era de difícil acceso. Además, no se encontraron huellas en la zona que indicaran la presencia de otras personas o animales que pudieran haberlo matado.
El único rastro fue tal como sucedió en el caso anterior, que el cuerpo estaba sumamente pálido, como si le hubieran absorbido toda la sangre. ¿Qué pudo matar a estos jóvenes? ¿Por qué no se encontraron huellas ni rastros de violencia en el lugar donde murieron? Una de las características más extrañas de la forma en que el chupacabras ataca a sus presas es que éstas no hacen ningún ruido o muestran algún tipo de resistencia. Es como si fueran anestesiadas o entraran en una especie de trance provocado por esta criatura. ¿Es posible que el chupacabras haya estado involucrado en la muerte de estos dos jóvenes? Espero que hayas disfrutado este viaje a través de la historia, la leyenda y el misterio que encierra este país y la realidad del fenómeno OVNI. Te esperamos en nuestro siguiente episodio para continuar con la búsqueda de más enigmas en nuestro planeta.